Buenas noches a todos, espero que ustedes y su familia se encuentren muy bien. Mi nombre es Ana Luque, soy Product Manager de la División Neuroscience de Abbott. Hoy les doy la bienvenida y les agradezco por acompañarnos en este nuevo webinar. Uno de los principales compromisos de Abbott con el gremio médico es mantener siempre las instancias de educación médica continua. Es por esto que hemos desarrollado este ciclo de webinars para ustedes. El día de hoy, el Dr. Patricio Fishman nos presentará el tema Medicina complementaria en psiquiatría contemporánea. El Dr. Patricio es médico psiquiatra de adultos e infanto-juvenil, es miembro de la Asociación Americana de Psiquiatría, es miembro distinguido de la Academia Americana de Psiquiatría de Niños y Adolescentes, donde también forma parte del Comité de Telepsiquiatría, es profesor adjunto del Centro de Estudios del Niño de la Universidad de Yale y es el director médico de la Fundación Fundamental. Con ustedes, para presentar este interesante tema, el doctor Patricio Fishman. Hola, buenas noches. Bienvenidos nuevamente a otro seminario organizado por el Laboratorio Abbott y la Fundación de Salud Mental Fundamental. Corresponde agradecer nuevamente al Laboratorio Abbott que ha apoyado numerosas actividades, no solamente de quien les habla, sino que de muchos colegas, desde las perspectivas académicas, la educación médica continua y la salud pública. Vamos a conversar hoy día, y eso sería lo ideal, respecto a medicina complementaria e integrativa en la psiquiatría contemporánea. Y con el fin de poder conversar en esta oportunidad, la presentación será algo más reducida para que en la sección de preguntas podamos comunicarnos en forma quizás más profunda en relación a algunas de las intervenciones y algunos de los productos que son englobados dentro de lo que se llama medicina complementaria e integrativa. Ahora les voy a presentar algunos diapositivos y vamos al primero. Como les decía, junto con el laboratorio Abbott, la Fundación Fundamental ha estado presente en numerosas actividades en el último par de meses. Participamos en una charla, webinar, junto a varios otros especialistas en telepsiquiatría, en un evento organizado por el Ministerio de Salud y el Colegio Médico. Hace un mes o algo así, también conversamos sobre la telepsiquiatría moderna, ahora en tiempos de crisis y siempre, con el apoyo del laboratorio Abbott. Va a aparecer en nuestro sitio web la grabación de una charla, más que una charla, es una entrevista, que se realizará mañana miércoles 15 a las 6:30 p.m. a través del Mercurio Online. Hay que inscribirse. Una entrevista, como decía, de la psicóloga, la doctora Edith Eger, que es una maravillosa mujer de origen húngaro-eslovaco, psicóloga de casi 93 años, quien hace 3 años, en 2017, escribe su primer libro llamado The Choice en inglés y en español La bailarina de Auschwitz. Muchos de ustedes lo tienen que haber escuchado y algunos haber leído. Y se trata de no solamente el
cómo ella sobrevive, es una superviviente del campo de Auschwitz, donde entra a los 16 años, sino que cómo ella en los próximos 70 años lucha tanto para vencer sus traumas como para ayudar a muchas otras personas a vencer los suyos. Esta mujer a los 16 años es llevada al campo de concentración de Auschwitz con sus padres y una hermana, y sus padres son gaseados y cremados el primer día. De ahí en adelante Edith vive una de las más horrendas experiencias que los seres humanos han tenido que vivir y morir a manos de otros seres humanos. Y de ella aprendemos la resiliencia, la capacidad de mantener en nuestra mente aquello que quizás es lo único de lo que no nos pueden despojar, que son nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros recuerdos, nuestras imágenes. Y esto le permite a ella sobrevivir y trascender. El gran valor de lo que ella transmite es de que sin tener ni la edad ni los conocimientos que Viktor Frankl, el psiquiatra vienés, tenía, que también sobrevivió al campo de concentración, ella vivencia en forma natural y espontánea y posteriormente encuentra las palabras y el conocimiento que muchos otros de nosotros podemos tener e impartir, que tiene que ver con la logoterapia, la terapia del sentido y el significado, que tienen que ver con la terapia cognitivo-conductual, la psicología positiva, tiene que ver con meditación y mindfulness. Ella lo vivencia y luego en el tiempo lo entiende, lo enseña y ayuda a personas a través de ello. Están invitados entonces mañana miércoles 15 a las 6:30 a través de la señal online de EMOL. Y ahora nuevamente el Laboratorio Abbott nos da la posibilidad de conversar sobre medicina complementaria e integrativa. Les recuerdo que a través de los contactos que tenemos con la Asociación Psiquiátrica Americana y la Academia Americana de Psiquiatría Infanto-Juvenil, Fundamental estará llevando a ustedes, profesionales de la salud mental, también a personas, pacientes, información respecto a el bienestar emocional, a la prevención de enfermedades mentales y al fomento de la salud mental. Tendremos también televideoconferencias en vivo, algunos webinars grabados. Estas videoconferencias interactivas serán con especialistas, colegas de la Universidad de Yale y de otras partes del mundo. También llevaremos en video las reuniones clínicas de los departamentos de psiquiatría de la Universidad de Yale. Una de las ramas de Fundamental es Paciencia, que como su nombre lo dice, es la ciencia de la paz. Y es muy importante que algunos de ustedes que se sorprenden al escuchar este acrónimo, esta abreviación, Paciencia, sepan que participamos y estamos en un grupo de profesionales de la salud mental en distintas partes del mundo que realizan investigación en una variedad de intervenciones desde las neurociencias, desde las ciencias sociales, que pretenden fomentar un desarrollo psíquico en niños y jóvenes y también en adultos que tienen neuroplasticidad, que los acerque a la paz, a ser seres que buscan y que conviven en paz desde la salud mental.
Para ese efecto, una conferencia que iba a ser presencial y ahora será una televideoconferencia en vivo y en directo, internacional, tendrá lugar el sábado 5 de diciembre y están todos ustedes invitados. Tendremos a profesionales que tienen una vasta trayectoria en áreas del conocimiento de las neurociencias y las ciencias sociales, que están en, ¿cómo se dice?, la cresta de la ola en el saber relacionado con la salud mental y la paz. El doctor James Lackman, profesor de la Universidad de Yale, psicoanalista, especialista en neurociencias, autoridad mundial en enfermedad de Tourette's, trastorno obsesivo compulsivo, neuroinmunología, las ciencias del apego y la oxitocina, y también embajador de las Naciones Unidas en este grupo de profesionales que trabajan para propiciar un desarrollo para la paz. El doctor Andrés Martin, director de la unidad intrahospitalaria de psiquiatría de Yale, ex editor del Journal de la Academia Americana de Psiquiatría Infanto-Juvenil. El doctor Amy Klein, que es actualmente el director de uno de los más prestigiosos centros de autismo en el mundo, el Marcus Autism Center de la Universidad de Emory en Atlanta. La doctora Ruth Feldman de la Universidad de Tel Aviv, quien recientemente recibió el premio EMET, que corresponde al premio Nobel de Ciencias en Israel. Y estaré también yo presente. Es importante que sepan qué formación tengo yo. Soy psiquiatra de adultos de la Universidad de California en San Francisco, donde también tengo un postdoctorado en dependencia de drogas. Tengo una formación en neuropsiquiatría infanto-juvenil en el Yale Child Study Center, donde también realizo un postdoctorado en investigación clínica. Continúo estando en la Facultad de Medicina de Yale a través de ser profesor adjunto del Yale Child Study Center y junto con queridos colegas psiquiatras chilenos, el doctor Hernán Silva, Mario Seguel, el doctor Sergio Gloger, fundamos un proyecto de telepsiquiatría de Santiago Aysén, que se condujo desde el 2011 hasta el 2015. Pertenezco actualmente al Comité de Telepsiquiatría de la Academia Americana de Psiquiatría Infanto-Juvenil en los últimos 6 años y soy director médico de la Fundación Fundamental, que tiene bajo su alero la División de Paciencia. La psiquiatría tradicional realiza intervenciones biológicas y psicológicas. Dentro de las biológicas más características tenemos la farmacoterapia, la estimulación magnética transcraniana, la aplicación de terapia electroconvulsiva y también, ahora último, la estimulación cerebral profunda a través de electrodos. Y tenemos una variedad de intervenciones psicológicas llamadas psicoterapias de distintas orientaciones. Ahora, ¿qué ocurre en nuestra práctica habitual? Por citar algunas situaciones con pacientes en los últimos meses, un caballero de 60 y tantos años, expresidente de grandes corporaciones empresariales chilenas, directorio de bancos, líneas aéreas, etcétera, un hombre brillante, tiene un trastorno de angustia que no ha cedido en el enfrentamiento de situaciones a las que ha desarrollado fobias, con tratamiento farmacológico y psicoterapéutico de distintas orientaciones, principalmente cognitivo-conductual. Le sugerí meditación, pero como es muy Mateo, entre comillas, decidió instruirse en meditación y lo derivé con un maestro, profesor de meditación, y ha tenido un resultado muy, muy bueno. Ahora,
¿Qué pasa con otros casos? Niños con autismo en que los padres, desesperados ante la escasa y lenta respuesta a los tratamientos conductuales, buscan distintas aproximaciones y encuentran en Chile y fuera de Chile especialistas, entre comillas, que solicitan exámenes para detectar la presencia de metales pesados, infecciones fúngicas por hongos en el intestino, y les recomiendan estas terapias, entre comillas, alternativas de quelación de metales pesados, tratamientos con agentes antifúngicos y probióticos para mejorar la salud del bioma intestinal y por lo tanto mental. ¿Qué hacemos con pacientes que nos dicen que quieren realizarse regresiones? Regresiones ya sea a la vida actual, temprana, intrauterina o a vidas pasadas, al estilo de lo que preconiza Brian Weiss. Tenemos pacientes que nos solicitan el aval de realizarse procedimientos hipnóticos para dejar de fumar o para adelgazar. Incluso en las últimas semanas, padre, un paciente adolescente con una enfermedad del ánimo muy grave, que ha sido muy resistente, una persona también brillante, muy religiosa, considera que parte de lo que le ocurre al hijo pudiera ser una posesión demoníaca y me consulta si es que pudiese avalar o participar en un proceso de investigación de la aplicación de un posible exorcismo. ¿Cómo respondemos a esto? Aquellos profesionales que estamos supuestamente guiados por el método científico. Bueno, yo creo que tenemos que ilustrarnos y ser conocedores de lo que se llama la medicina complementaria e integrativa, que ha sido también llamada medicina alternativa, holística, integrada, complementaria e integrativa. Hoy día vamos a pasar por el concepto de medicina complementaria e integrativa, cuáles son los aportes que nos brinda, y muy importante la eficacia y la seguridad. Mencionaremos algunas de las variedades de intervenciones y algunos de los productos que son presentados en el mercado, y nos enfocaremos principalmente en el ejercicio físico, la meditación, mindfulness y la espiritualidad o religiosidad. Y bueno, parte de lo que es nuestro menester, nuestro deber como médicos, es intentar a través de la ciencia discernir qué es lo que hay detrás de los anuncios del mercado de la medicina complementaria e integrativa. Tratar de ver qué es evidencia y qué es anécdota. Es difícil distinguir entre hechos y mitos en la medicina complementaria e integrativa. Hay mucho que se escucha y se lee, y es muy difícil discernir qué productos y qué sistemas que ya están en el mercado y que están recomendados como de autoayuda y ampliamente publicitados por la industria de producción de vitaminas, minerales, suplementos nutritivos, probióticos, incluso tiempo atrás, antes de que se intentara mejorar la microbiota intestinal, habían intervenciones que se llamaban colonics, que eran los lavados intestinales de colon que se preconizaban como una forma de limpiarse desde el intestino hasta la mente.
Por eso que es complejo. Tenemos que decidir cómo vamos a convivir como profesionales con esta cantidad de información generalmente informal, pero nosotros desde la información y con una forma, yo diría, respetuosa y conciliada con los practicantes de la medicina complementaria, con aquellos que avalan los suplementos, las vitaminas, los aportes nutricionales, los remedios naturales, y relacionarnos bien con los sanadores, con estos curanderos, con aquellos que practican la acupuntura, con aquellos que practican la meditación y el mindfulness, el reiki, el magnetismo, la curación a través de piedras, el cuarzo. Y tenemos que tener mucho cuidado con la información que nuestros pacientes reciben a través de los medios de comunicación, tanto la televisión como los sitios web de internet, que aparecen muy oficiales, pero cuando uno los somete a el análisis de quienes están detrás de este sitio web, cuál sería la intención última, si hay algún tipo de empresa ligada a este sitio web que vende algunos productos, quiénes son los científicos que ellos utilizan como consultores, si los estudios que han utilizado tienen un suficiente, porque citan estudios a veces con 7, 8 personas, tienen que tener un número suficiente, tienen que estar sometidos, si es posible, algunas veces no, al doble ciego, a casos y controles, lo posible que sean replicados. En el nombre de productos naturales, tenemos que tener cuidado porque el producto natural vende, está lleno de medicamentos y suplementos nutricionales que pueden ser riesgosos. De hecho, la cava con K es una hierba que se utilizó por bastante tiempo como un sedante natural y es muy natural, pero produce hepatotoxicidad. Tenemos que tener cuidado con productos naturales y hierbas que muchas veces vienen con aditivos, entre los cuales se encuentran minerales y algunos metales que son tóxicos. Tenemos que estar muy atentos a poder discernir cuánta eficiencia tienen, cuánta eficacia tienen estos productos, estas intervenciones, y cuál es la seguridad, qué riesgo conllevan. Lo otro que es muy importante es que muchos de estos productos informales tienen una interacción muy importante con medicamentos formales. Por ejemplo, el Hipericum, la hierba de San Juan, aumenta el metabolismo de muchos de los medicamentos que nosotros utilizamos y por lo tanto reduce la acción de algunos de ellos. Importante, los anticonceptivos orales, los anticoagulantes. La hierba de San Juan es serotonérgica, como vamos a ver, y cuando se prescribe o cuando se toma en asociación con antidepresivos serotonérgicos, se puede inducir un síndrome serotonérgico. Por otro lado, la Schisandra chinensis, que es una hierba china milenaria que se usa para generar más energía y actividad en las personas, disminuye el metabolismo de muchos medicamentos, por lo tanto, genera niveles más altos de los medicamentos formales que estamos prescribiendo. Por eso es muy importante que cuando recibamos un paciente, le pidamos que liste todos aquellos medicamentos que está tomando, todo, vitaminas, minerales, productos naturales, suplementos nutritivos, bebidas energéticas. Muchos están con aminoácidos, proteínas en los batidos que utilizan para tomar durante la actividad física, sobre todo aquellos dedicados a levantar pesas. Muchas veces la cantidad de aminoácidos y proteínas es muy alta y se puede producir, si no se hidratan bien, tamponamiento de los
túbulos renales. Tenemos que tener mucho cuidado con el aumento o la disminución a través de la metabolización diferencial que producen algunas de estas medicaciones naturales con nuestros medicamentos con un margen terapéutico estrecho. Pensemos en los anticonvulsivantes, ¿cierto?, que nosotros utilizamos como estabilizadores del ánimo. La carbamazepina, el valproato, incluso el carbonato de litio. Y otra cosa que es muy importante es que muchos de estos medicamentos interfieren muy importantemente con los mecanismos de la coagulación. Cuando no se han preguntado en forma previa, pueden generar hemorragias significativas en cirugía. Simplemente como muestra, estas son algunas de las interacciones que presenta esta linda hierba, que es la hierba de San Juan, que es utilizada en forma habitual en países europeos. Hay una tradición en Alemania del uso de la homeopatía para el tratamiento de un sinnúmero de afecciones y principalmente la depresión. Es interesante que se llame hierba de San Juan porque al parecer está ligado a San Juan Bautista porque el florecimiento de esta planta en el hemisferio norte ocurre en conjunto a fines de junio con la celebración de San Juan. Y esta hierba aparentemente inocua tiene una interacción importante con drogas anestésicas, ansiolíticos, anticoagulantes, antidepresivos, como vimos, drogas anticancerígenas, estatinas para controlar el colesterol, drogas hipoglicemiantes, digitálicos para el inotropismo cardíaco, inmunosupresores, anticonvulsivantes, antivirales para tratar el virus de la inmunodeficiencia humana, con la fexofenadina, que es el Alegra, un antihistamínico, con el finasteride, que se usa para la caída del pelo y para tratamientos de la próstata, la ivabradina, que es un medicamento que se utiliza para tratar la isquemia miocárdica, la metadona para tratar abuso de opiáceo, estos bloqueadores de los canales de calcio, la nifedipina y el verapamilo para la hipertensión y para la isquemia miocárdica también, el omeprazol, los anticonceptivos, como dijimos, el talinolol, que es un beta bloqueador, la teofilina, aminofilina para la broncoconstricción, y también el voriconazole, que es un antifúngico. Todos estos medicamentos tienen interacción importante con la hierba de San Juan. En mi práctica habitual, yo utilizo una serie de intervenciones que muchas personas consideran que están fuera de lo establecido. No lo considero yo así. Me parece que casi todos nosotros atendemos a la cronobiología y le damos una importancia vital al buen dormir, a seguir reglas de la higiene del sueño y del respeto del ciclo circadiano, el despertar temprano, el acostarse no tarde, pero igual levantarse temprano, aunque signifique dormir menos horas, a la exposición a la luz solar, si es posible, o a la luminoterapia, incluso si la persona no tiene necesariamente un cuadro depresivo. Sin duda, actividad física, creo que son pocas las personas a las que yo atiendo, a quienes no les recomiendo y les aconsejo en relación a la actividad física aeróbica. Con mucha frecuencia, bueno, tenemos que chequear, y yo lo hago, los niveles de vitaminas en el cuerpo. Vitamina D es muy importante, está muy ligada a estado de ánimo. Y las vitaminas del complejo B. Pueden haber carencias en cuadros de problemas nutricionales o consumo excesivo de alcohol. Y tenemos que chequear. Sobre todo chequeamos nosotros vitamina B1, tiamina, podemos chequear vitamina B2, que es la riboflavina, la B5, que es el ácido pantoténico,
la piridoxina, que es la vitamina B6, la cianocobalamina, que es la vitamina B12, y también el ácido fólico. Y cuando es necesario suplementarlo es muy importante hacerlo y sirve como coadyuvante en el tratamiento de muchas afecciones psíquicas. Vamos a hablar que el omega 3 sí es una de las sustancias que tiene cabida en nuestro inventario terapéutico, y la N-acetilcisteína, NAC, que provee justamente una forma de cisteína que es un aminoácido esencial junto con la glutamina y la glicina para crear el glutatión, que tiene efectos muy importantes en la neurotransmisión glutamatérgica y también tiene efectos antioxidantes. Y quiero recomendar una serie de actividades psíquicas o prácticas de actividades psíquicas, tanto estimulación cognitiva como los juegos mentales o cerebrales, los brain games, la lectura, los puzzles, los crucigramas y se me olvida este sistema de estimulación matemática en que las personas agregan números para sumar en distintas partes de los cuadraditos, pero eso también ayuda. También estimulación emocional a través de la lectura, el autoconocimiento, la autoayuda, la psicoeducación. Con mucha frecuencia utilizo la psicología positiva, creada por Martin Seligman, este psicólogo que también creó el concepto del desamparo aprendido en los años 80 y 90, los mecanismos de enfrentamiento, de coping, los significados atribucionales. Él comienza a principios del 2000 con el hacer más científica la psicología desde el punto de vista del abordaje de las personas con estados mentales saludables, no solamente con enfermedad. Y Seligman, junto con Tal Ben-Shahar, este psicólogo israelí, y muchos otros han preconizado el desarrollo de una forma optimalista, le llaman, de percibir y enfrentar los estresores de la vida. A la gran mayoría también les recomiendo meditación, mindfulness, independiente de hacia dónde recen, espiritualidad, también en algunos casos, sobre todo dolor, acupuntura. Hay conceptos que son muy importantes para nosotros de considerar, que son el efecto placebo y el efecto nocebo, que es conocido menos que el placebo. Nosotros sabemos que los placebos se utilizan en investigación, en estudios de doble ciego, para determinar si en efecto el medicamento es eficiente, al compararlo con la acción de una sustancia que supuestamente es inerte. O la acción corresponde a sugestión por la influencia psíquica en la mente del paciente, o simplemente porque el paso del tiempo y la evolución espontánea de la enfermedad, la remisión, son factores importantes. Nosotros sabemos que en psiquiatría los placebos nos presentan muchas dificultades porque tienen un efecto muy importante en la sugestión del paciente y en la mejoría de los pacientes, y hacen que la demostración de la actividad de ciertos medicamentos sea mucho más compleja porque tienen que demostrar que son estadísticamente superiores a placebo, lo que con muchas investigaciones no se logra. Nosotros sabemos que muchos de los medicamentos que operan como placebos, incluso algunos suplementos e intervenciones, pueden ayudar a aliviar síntomas como el dolor, el cansancio, las náuseas, pero es muy improbable que puedan en efecto curar enfermedades desde el punto de vista de una demostración a través de evidencia histológica, anatomopatológica o incluso funcional. Ahora, una de las intervenciones más importantes en las cuales el efecto placebo tiene un rol fundamental es la relación médico-paciente. Esta interacción que nosotros tenemos con nuestros pacientes, esta especie de ritual en la relación. Hay una serie de símbolos en relación a cuánta atención le prestamos a nuestros pacientes, el interés que demostramos, la empatía por el paciente, el apoyo emocional que le brindamos y esta actitud de respuesta a la confianza del paciente.
una actitud de compromiso con el paciente, hace una diferencia muy importante. El tiempo que le dedicamos a los pacientes, el examinarlos, el preguntarle muchas cosas, tiende a producir una sensación de confianza en el paciente. Tienen que sentir que trasciende lo meramente comercial, que esto que nosotros estamos estableciendo es un vínculo en el que tenemos genuino interés por ayudar, por aportar. Y esto produce que un buen tratamiento tenga aún mejores resultados a través de, como he dicho, el desarrollo de confianza del paciente y una adherencia al tratamiento. ¿Qué es lo que es el efecto nocivo? O nocivo en inglés, nocebo en español, que es la producción de efectos adversos en un tratamiento porque el paciente anticipa la ocurrencia de estos efectos adversos por desconfianza, ya sea en el médico o el tratamiento, y una asociación del tratamiento a un posible daño. Hay una serie de productos que están disponibles en el mercado de lo que se llama la medicina complementaria integrativa, y tenemos que tener mucho cuidado con ellos porque muchos de ellos no han pasado la vara de la evaluación científica. En Chile, por ejemplo, el Ministerio de Salud tiene una sección que se llama el Departamento de Políticas Farmacéuticas y Actividades Médicas Profesionales, que supuestamente regula el uso de algunas sustancias y de algunas intervenciones. De hecho, creo que lo que está hasta ahora aprobado es el uso de la homeopatía, la naturopatía y la acupuntura. Es importante que sepamos que en Estados Unidos, y esa es mi principal fuente de información, quienes regulan la utilidad o la eficacia y la seguridad de estas intervenciones y productos son la FDA, y quien investiga es el Instituto Nacional de Salud, los National Institute of Health, que están en Bethesda, en Maryland, a través de uno de sus centros. Son 27 centros, uno de ellos es el Centro de Investigación en Salud Mental. Son federales, financiados por el Estado, no hay intervención de privados ni de universidades, y son centros de alto nivel en investigación. Bueno, este centro se llama el Centro Nacional de Medicina Complementaria y Salud Integrativa. En inglés es National Center for Complementary and Integrative Health. Búsquenlo porque tiene toda la información necesaria para que seamos nosotros agentes en el discernimiento. Esto, como yo les dije, fue parte de la iniciativa creada hace ya más de 22 años de generar una entidad que pudiera investigar y a través de sus resultados regular la práctica de la medicina complementaria. Ellos financian y también conducen directamente investigación científica rigurosa que intenta responder estas preguntas sobre los enfoques complementarios e integrativos. Y la misión, bueno, determinar qué productos, qué intervenciones pueden ser eficientes o al menos prometedoras, qué cosas ayudan y por qué cosas no ayudan, qué es lo que es seguro y qué puede ser riesgoso. Y esto se hace a través del conocimiento científico que lleva a poder tomar decisiones mejor informadas, tanto por nosotros los profesionales de salud, como la población en general y también aquellos encargados de las políticas de salud pública. En relación a algunos de los productos que están aquí mencionados, voy a decirles algunas cosas y luego en la sección de preguntas podremos ahondar. Ustedes conocen, vamos a partir con el ginseng, que es una raíz nativa de Asia, China, Corea, que ha estado presente por más de 2000 años en el armamentario terapéutico de la medicina china. Y también existe el ginseng americano y el siberiano, que es bastante menos activo. El ginseng, ustedes han escuchado por ahí que hay un ginseng rojo, un ginseng blanco, se refiere a raíces que han sido preparadas luego de su extracción con diferentes metodologías.
En la medicina tradicional china, ginseng se ha utilizado como un tónico que se pensaba producía mucha energía. Y hoy en día todavía usado como un suplemento nutricional que genera bienestar, energía, concentración, que estimula la función inmune, que disminuye o reduce el proceso de envejecimiento y que ayuda en una serie de problemas de salud como trastornos respiratorios, cardiovasculares, mentales como depresión y angustia, sexuales como la disfunción eréctil y también en síntomas de la menopausia. Sin embargo, no tenemos evidencia concluyente de que existe algún beneficio en salud del uso de ginseng. Otra cosa que aparece en el listado es el ginkgo, que como ustedes saben corresponde a uno de los árboles más antiguos que aún sobrevive. Tiene millones de años de historia y también ha sido utilizado en la medicina tradicional china. Y de hecho se les daba unos frutos que produce el ginkgo que son como nueces a integrantes de las cortes reales en China cuando demostraban señales de senilidad. Y de ahí viene que además de utilizarse en asma, en bronquitis y en trastornos renales, se ha pensado por mucho tiempo que puede ayudar a la demencia, al menos a disminuir el progreso del déficit cognitivo, a mejorar el funcionamiento cognitivo de personas que no tienen trastornos cognitivos. No tiene evidencia alguna de que sea útil, para nada. De hecho, se hizo un estudio muy acabado con más de 3.000 participantes adultos, financiado por este mismo Centro de Investigación de Medicina Complementaria en Estados Unidos, en que no tuvo ningún rol en prevenir demencia o en disminuir la cadencia de déficit cognitivo en demencia. Hay veces que se usa también para el tinnitus, para la degeneración macular, pero no tiene demostración alguna de un efecto benéfico. En relación a la hierba de San Juan, aquí tenemos que tener mucho cuidado porque ustedes vieron de que había una serie de interacciones con medicamentos de uso habitual. Se ha utilizado y se sigue utilizando, sobre todo en Europa, como un tratamiento homeopático de la depresión y de la angustia. Y la verdad es que los resultados son mixtos. Tenemos resultados que demuestran eficiencia y resultados que demuestran que no es superior a placebo. Podemos discutirlos. Creo que es importante quedarnos con la idea de que la hierba de San Juan puede potenciar el efecto de antidepresivos serotonérgicos y generar un síndrome serotonérgico, y que interfiere con los anticonceptivos orales, con los opiáceos, con inmunosupresores, con medicamentos digitálicos y con medicamentos que se utilizan para el cáncer, para el VIH y también con los anticoagulantes. Ahora el omega 3. El omega 3 sí es algo que ha demostrado que tiene evidencia, ¿cierto? El omega 3 son ácidos grasos esenciales, dentro de los cuales está el ácido linolénico, el EPA, el ácido eicosapetanoico y el DHA, que es el ácido docosahexaenoico. Se encuentra sobre todo en los aceites de pescado, aquellos que tienen mayor grasa, y también en aceites vegetales, como la linaza, la soya y canola. Se ha utilizado en una variedad de afecciones, desde cardiovasculares, inflamatorias, artríticas, y en el área de salud mental, en depresión, en déficit atencional con hiperactividad, y también en el trastorno cognitivo en demencia. Y si bien es cierto, la literatura es vasta y es también mixta,
Muchos profesionales lo están añadiendo a su tratamiento convencional porque son bastante inocuos, salvo algunos preparados que tienen mucho olor a pescado y que dejan el aliento bastante desagradable. Son medicamentos bastante, o son productos naturales bastante saludables. Aquí aparecen una serie de otros productos que podemos analizar con más calma. El turmérico cúrcuma, yo diría que lo avalo principalmente porque viene como una de las grandes especias que producen el curry, que es exquisito en la comida india. Tenemos una serie de hierbas y flores que tienen efecto supuestamente ansiolítico, pero no lo han comprobado, dentro de las cuales está la valeriana, la pasiflora. Mucho cuidado con la cava, ansiolítico pero hepatotóxico. Aquí me voy a detener un segundo. Cannabis es el nombre de la planta y tiene más de 540 componentes químicos. Mucha gente la consume tal como consumiría, yo diría, un choclo, es decir, porque hay unos granitos en alguna parte que pudieran tener un efecto benéfico o saludable, se comen las hojas, la coronta y todo el resto de los granos. Lo que quiero decir es que una parte del cannabis es el tetrahidrocannabinol, que es el que tiene efectos psicomiméticos, y lo que se ha demostrado que es potencialmente benéfico es uno de estos cannabinoides, que es el cannabidiol, que se ha utilizado en epilepsia, se ha utilizado también en náusea y dolor en pacientes en fases terminales de cáncer, para quimioterapia, y se está empezando a investigar en cuadros psiquiátricos. Hay unos derivados sintéticos de los cannabinoides como el dronabinol y la nabilona, que se están utilizando y son aprobados por la FDA en el tratamiento de náuseas en enfermedades terminales también, y también como promotor del apetito en estado de emaciación, de anorexia. Las hierbas chinas, mucho cuidado porque incluso algunas de ellas vienen con trazas de minerales, de metales, y no hay ningún control de calidad respecto a qué es lo que traen. Muchos de los productos que se formulan o se anuncian para tratamiento, por ejemplo, de afecciones sexuales, difusión eréctil, disminución del deseo sexual, aunque ustedes no lo crean, traen sildenafil, traen Viagra, y en cantidades muy altas. Y se han producido una serie de accidentes vasculares importantes con personas que están tomando nitritos como dilatadores coronarios. Así que hay que tener mucho cuidado con ello. Hay una serie de intervenciones o prácticas que están dentro de lo que consideramos nosotros medicina complementaria, integrativa, de las que yo podría avalar. Están la luminoterapia, el ejercicio físico, mindfulness, meditación, prácticas de movimientos con meditación, que son yoga y tai chi, la acupuntura, las técnicas de relajación, dentro de las cuales se encuentra la autohipnosis, el biofeedback, la hipnosis para ciertas afecciones y la espiritualidad y religiosidad. Todo esto porque tenemos evidencia científica que las pueden avalar. No tenemos evidencia de la efectividad de la aromaterapia, ni del reiki, ni el magnetismo, ni el cuarzo, ni otras piedras. Escasa evidencia de la medicina ayurvédica mixta y con muchos potenciales efectos adversos de algunos de los medicamentos ayurvédicos que vienen algunas veces con otros productos, y como no hay control de calidad, uno consume muchas cosas que no sabe que vienen en estos medicamentos. La medicina tradicional china lo mismo, la medicina antroposófica y la sintergética chilensis. La luminoterapia, de forma muy breve. Si uno puede exponerse a la luz solar, incluso si uno tiene un cuadro depresivo o angustioso,
aunque sean 20 minutos al día, a cielo despejado, cielo nublado. Tenemos entonces la absorción de luz a través de nuestros ojos, retina, nervios ópticos y núcleo supraquiasmático, y desde ahí hacia una serie de otras zonas corticales y sistema límbico, regulando nuestro ciclo de vigilia y sueño y también teniendo un efecto positivo en nuestro estado de ánimo. Cuando eso no se puede, cuando las personas prefieren, se pueden utilizar lámparas de luminoterapia que son especiales, no son los focos del Estadio Nacional directamente a los ojos, requieren de una cierta intensidad, en general 10.000 lux, una cierta longitud de onda, se tienden a ubicar no directamente arriba de nuestros ojos, sino que para que nos llegue en forma oblicua, lateral o indirecta, tiene que haber por lo menos 40, 60 centímetros desde nuestra cara. La aplicación se tiende a recomendar que sea en horario matutino, ojalá lo más temprano posible, y la duración va a depender también de la intensidad de lux que traiga la lámpara, pero con 10.000 lux una duración de 20 a 30 minutos diarios sería suficiente. El ejercicio físico. Esto no solamente hay que avalarlo, hay que practicarlo porque es muy difícil que nosotros podamos convencer a nuestros pacientes de la utilidad del ejercicio físico, de la luminoterapia, de la meditación, si es que no tenemos nosotros una práctica que nos permita hablar con cierta experiencia sobre las bondades del ejercicio físico. Quiero señalar un estudio que me llamó la atención, que apareció el año pasado en la Universidad de Gotemburgo, en que se hizo seguimiento de una cohorte de mujeres por 44 años y aquellas mujeres que practicaban ejercicio físico aeróbico de cierta intensidad, mínimo 3 a 4 veces por semana, tenían una prevalencia de casi un 90% menos de trastornos neurocognitivos. Y aquellas que lo desarrollaban, en promedio lo hacían 11 a 12 años después de aquellas que eran sedentarias. Yo creo que ese es uno de los estudios en los que tenemos que basarnos para la recomendación temprana del ejercicio físico a personas con las que nosotros trabajamos desde jóvenes. Nosotros sabemos, hay evidencia clara, indesmentible, de la eficiencia y la seguridad en combatir trastornos de angustia o estados angustiosos y depresión. ¿Cómo funciona? Hay distintos mecanismos que han sido postulados. Sabemos que aumenta la circulación cerebral, la producción de neuropéptidos, no solamente las endorfinas. Tiene un efecto de regulación y activación del sistema hipotálamo, pituitario, adrenal, y también de regulación del sistema límbico, ancla de estados emocionales, ánimo y motivación. También tiene una eficiencia importante en la regulación de la amígdala y del hipocampo. No considerar el ejercicio físico como una coterapia, que yo diría casi tan importante como la farmacoterapia y como la psicoterapia, me parecería no utilizar una gran herramienta. Y aquí hay algo que también creo que hay que practicar para poder recomendarlo. Mindfulness, meditación. Con esto, si bien me puedo referir al origen milenario de la contemplación, la meditación, en el budismo, pero también presente en las grandes religiones, en el cristianismo, en el judaísmo. Hay muchos capítulos escritos sobre la meditación. Es importante señalar que ya hace más de 20 años se creó un instituto en Wisconsin que se llama Mind and Life Institute, que está dedicado al estudio de las ciencias contemplativas. Y esto a raíz de reuniones que se han producido a través del tiempo del Dalai Lama, líder tibetano del budismo,
con científicos de todas partes del mundo. Uno de los más conocidos es Richard Davidson, que dirige este centro en Madison, Wisconsin, y han realizado estudios del funcionamiento cerebral a través de imágenes funcionales, electroencefalogramas y una serie de otras mediciones de signos vitales en meditadores profundos y expertos con más de 10.000 horas de meditación. Y han demostrado efectos muy importantes y salutíferos en distintas áreas del cerebro, de las que podemos conversar después en la pregunta, en relación a gente que no medita. De hecho, uno de los grandes meditadores es otro científico belga, pero que trabajaba en los institutos Pasteur en Francia, en París, Mathieu Ricard, que se hizo monje budista hace unos 30, 40 años, y es uno de los meditadores más profundos. Se ha estudiado su cerebro en forma muy acabada, y de hecho hay mucha gente que lo tilda como el hombre sin camisa y más feliz del mundo, por los hallazgos respecto a su funcionamiento cerebral, tanto a través de estudios de neuroimagen funcional como a través de su sistema de vida. La meditación, incluso sin tener que entrar en el seguimiento espiritual, se puede hacer a través de una práctica que es como el ejercicio físico. Hay una serie de aplicaciones que uno puede bajar en sus dispositivos celulares, tablets, en que se entregan instrucciones para cómo inducir un estado de meditación, de atención plena, de enfocarse y seguir intentando enfocarse pese a las distracciones, que ya es extraordinariamente importante. Los ejercicios respiratorios y de enfoque sensorial en distintas partes del cuerpo conllevan a este estado de atención que muchas veces nos permite liberarnos a través de aceptarlo preliminarmente y luego poder controlarlo, los pensamientos que nos inundan permanentemente. Hay otras etapas de la meditación que conllevan a, yo diría, estados mentales superiores, que tienen que ver con la armonía, con la compasión, con el amor, con la empatía, pero a eso no nos vamos a referir ahora. Muchos de los textos que les enseñarían a ustedes respecto a meditación y mindfulness terminan señalando que no es solamente la concentración y la conciencia plena, sino que la generación de una serie de sentimientos o conceptos como el agradecimiento, el perdón, la estimulación de funciones ejecutivas, la regulación emocional, la mejoría en las relaciones interpersonales, el fomento de la resiliencia, del estado de paz, de trascendencia. Y esto lo dejo para que lo discutamos. Yo no puedo recomendarle a mis pacientes que recen, que vayan más a misa o a la sinagoga o donde su sanador espiritual, pero claramente se ha demostrado en medicina que las personas que tienen un alto nivel de espiritualidad, sobre todo religiosidad, es como el conducto a través del cual la espiritualidad se manifiesta. Y hay religiones organizadas, pero también hay un seguimiento de la espiritualidad sin tener que recurrir a estas estructuras religiosas. El tener un sentido de vida, un sentido que nos brinde esta sensación de paz y trascendencia en nuestra existencia habitual y en el enfrentamiento de estresores, de enfermedades, el enfrentamiento de la muerte, tiende a ser extraordinariamente saludable para nuestro cerebro y, como les he dicho, se ha sustanciado esto a través de evidencias científicas en pacientes con distintas afecciones, sobre todo pacientes con trastornos inmunitarios y con cáncer.
Si el paciente ya profesa alguna fe o tiene un acercamiento espiritual ideal, y si es que no, yo creo que uno siempre puede sugerir que el paciente intente abrazar un estado de espiritualidad más alto. Por supuesto que prácticas milenarias, que son prácticas de movimiento, pero meditativas, como el yoga y el tai chi, generan equilibrio mental, sensación de trascendencia y contacto con la naturaleza. La hipnosis aquí tenemos que tener mucho cuidado porque está lleno de charlatanes y personas que ofrecen curas milagrosas a través de la hipnosis. Y aquí ni siquiera me refiero a la hipnosis regresiva para ir a vidas pasadas, que es altamente peligrosa porque pacientes sugestionables o con trastornos psiquiátricos graves pueden psicotizarse a través de estas experiencias. Pero la hipnosis sí tiene un rol, sobre todo la autohipnosis, en el enfrentamiento del dolor crónico y también en la preparación para ciertos procedimientos quirúrgicos o dentales. Es bien importante que sepamos que la eficiencia de la hipnosis en el tabaquismo, en ayudar a dejar de fumar y en promover el adelgazar, es escasísima. La acupuntura sí tiene un rol, pero en manos de personas especialistas y ojalá con credenciales. El rol principal que nosotros vemos es la disminución de dolores, sobre todo lumbares, cervicalgia, en artrosis, artritis, y en la disminución de la frecuencia y de la intensidad de las cefaleas tensionales y de las migrañas, de las jaquecas. Por lo tanto, si bien se preconiza la utilización de la medicina complementaria en una serie de estados, que es diferente a enfermedades, tenemos que ser cautos porque, por ejemplo, para el estrés hay una míriada de recomendaciones y es una de las palabras que más se utiliza para el estrés, ¿ya? Y nosotros sabemos que el estrés es la resultante de una compleja interacción entre los estresores, los eventos positivos o negativos que nos afectan y también el cómo nosotros concebimos el significado que les atribuimos, el cómo los entendemos y cómo los aceptamos, los toleramos y cómo los enfrentamos, los coping mechanisms. Y ahí es donde yo diría que sí tiene un rol, por ejemplo, la psicología positiva, el mindfulness, meditación. Sin duda que el ejercicio físico también tiene un rol muy importante en que justamente prepararnos a nosotros como buenos boxeadores para los puñetes que vamos a recibir de la vida. En la medida que nosotros estemos mejor preparados psíquica y físicamente, tendremos claramente mejores posibilidades del enfrentamiento de los estresores. Y como yo decía, el estrés es la resultante entre esta especie de rueda dentada que son los estresores y la capacidad que nosotros tenemos de adaptarnos, enfrentarlo. Y ese chisporroteo en la rueda dentada es el estrés. Y el estrés, bueno, así como se somatiza a través de una serie de síndromes, colon irritable, lesiones cutáneas, trastornos respiratorios, cardiovasculares, también se presenta a través de síntomas mentales como la ansiedad o la angustia, y que repito, es diferente al diagnóstico ya de trastornos por ansiedad. Nosotros sabemos que en algunos de los trastornos por ansiedad no nos queda otra que la utilización de nuestro armamentario formal, que es la psicofarmacología y ciertos tipos de terapias basadas en la evidencia, como la terapia cognitivo-conductual. Pero en la ansiedad o la angustia como síntoma, desde luego que el ejercicio físico, el mindfulness y la meditación, las terapias de relajación son muy, muy importantes. Consideran aquí el tai chi y el yoga también como parte importante de las alternativas para el tratamiento de la ansiedad. Dentro de los productos que se tienden a publicitar mucho está la valeriana, la pasiflora, la melisa
Y lo que es interesante, si hay alguno de ellos que tiene una cierta mayor evidencia, es la camomila, el camomil, o como manzanilla, conocido en Chile, que pudiera tener un rol quizás más poderoso en disminuir la ansiedad que aquellas otras hierbas mencionadas. Tenemos que distinguir la depresión o bajoneo de los trastornos depresivos, que muchas veces son absolutamente resistentes a la meditación, al ejercicio físico. Hay un rol en ciertos productos, como ya mencioné, la hierba de San Juan, el Hipericum, pero con mucho cuidado porque no se puede combinar con muchos otros medicamentos. Y de un producto que en Estados Unidos se vende over the counter y en Europa como medicamento, que es S-adenosil L-metionina, de la que podemos conversar después en preguntas. Aquí hay algo muy importante. En demencia, Alzheimer, nada funciona. Si bien es cierto, nosotros podemos utilizar omega 3 en forma segura, no hay evidencia que cambie el curso de la demencia. Y claramente no sirve el ginkgo biloba, no sirve el ginseng y no sirve la sobredosis de vitamina B. En el dolor crónico sí tenemos evidencia que la acupuntura sirve y también la meditación y las técnicas de relajación. En el síndrome por déficit atencional tenemos mucha evidencia que el ejercicio físico es muy importante, y no solamente para cansar a los niños, sino que porque mejora las funciones ejecutivas. Tiene un rol muy importante en mejorar la atención, la concentración, la planificación y programación de actividades. También se utiliza el neurofeedback en déficit atencional y el omega 3. En autismo, nada. No hay ninguna intervención dentro de la medicina complementaria que haya demostrado que es eficiente, y tenemos que tener mucho cuidado con el ofrecimiento de megadosis de vitamina, dietas especiales, tratamientos antihongos, quelaciones. Tenemos que proteger a estas familias que están tan desesperanzadas por la lentitud del progreso de nuestras estrategias conductuales. En la fibromialgia, dolores múltiples en el cuerpo y cansancio, sí tiene un rol el biofeedback, el tai chi, yoga y la meditación. Como ya mencionamos, en los trastornos del ánimo, la luminoterapia, junto con cronobiología y el ejercicio físico. Como mensaje final, ¿qué nos llevamos para la casa como mensaje? Bueno, sí, además de la tradición psicofarmacológica y psicoterapéutica de nuestro monumentario, existen perspectivas de entendimiento e intervenciones que aún no están validadas totalmente por la ciencia, por su metodología y sus protocolos, que estas se pueden integrar y complementar a nuestro tratamiento y a nuestras intervenciones tradicionales. Deben ser consensuadas en conjunto con el paciente, tienen que ser sintónicas con la cultura, la etnia y la espiritualidad del paciente. El paciente las puede sugerir o estar abierto a considerarlas a nuestra sugerencia. Lo ideal es que surjan en su entendimiento y en su aplicación desde el conocimiento del paciente y desde la conciencia plena. Pero recordemos que puede haber un beneficio incluso si se realizan desde lo ritual y desde la repetición mecánica. Con esto concluimos, les agradezco su atención y pasamos en un minuto a la sección de preguntas. Muchas gracias.